algún momento en la historia que nos obligue a los hijos de Dios, quiero decir, a los redimidos por Cristo, que nos obligue a la iglesia genuina de nuestro Señor Jesucristo en este mundo a desobedecer a alguna ley que creen las autoridades competentes? ¿Habrá algún momento en el que tengamos que desobedecer? La respuesta a la luz de la Sagrada Escritura es sí. Pero este es un tema muy importante. Este es un tema que hay que entender con claridad. Hay que nutrirlo con la enseñanza de las Sagradas Escrituras para llevarlo a cabo cuando llegara el momento, sin dejar de glorificar a Dios, sin involucrar las intenciones del viejo hombre que mora en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, sin tomar modelos, ejemplos, patrones de conducta de personas que no son hijas de Dios. Por eso creo que es un tema muy importante que hay que entender. Sí, habrá algún momento, lamentablemente, en nuestra historia en el que tendremos que decirle a la autoridad: no te puedo obedecer, porque las instrucciones que tengo de Dios por medio de su palabra van en dirección contraria a lo que tú me estás diciendo. Y quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, el capítulo 4. Ahí hay una historia sumamente interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Permítanme leer los primeros 4 versículos. Dice allí: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué bueno que pasó aquí. Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo judío, porque no había templos cristianos, y se encuentran ahí a un hombre tullido que nunca había caminado durante 40 años, que era la edad que tenía. Nunca había caminado, era cojo de nacimiento. Él les pide dinero, que es lo típico, y Pedro y Juan le contestan que no traen dinero, pero que le van a dar lo que tienen, y le ordenan en el nombre de Cristo que se ponga de pie y ande. Y el hombre lo hace, y se vuelve loco, y salta, y brinca, y seguramente grita, y la gente se asombra, y se hace un alboroto que, como acabo de leer, llega justamente a oídos de los sacerdotes del culto judío, el jefe de la guardia del templo, pero los saduceos lo escuchan también. Se arma un alboroto, toman a Pedro y a Juan y los encarcelan para averiguar hasta el día siguiente qué ocurriría con ellos. Pero dice el versículo 4 de Hechos 4 que los que creyeron era como 5,000. Creyeron como 5,000 varones. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver la idea número 1. Exactamente cuál es el problema. Idea número 1, exactamente cuál es el problema. El problema es que Pedro y Juan están predicando sobre el Cristo resucitado. Están predicando sobre el Cristo resucitado.
Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos eran un partido político religioso que no creían en la resurrección y están en contra de que Pedro y Juan prediquen del Cristo resucitado. Mis amados hermanos, este sigue siendo un problema hasta el día de hoy. El maligno no quiere que hablemos del Cristo resucitado. El maligno quiere que hablemos del Cristo, el buen hombre que apareció en la tierra y que hizo buenas obras, pero que murió. Y hasta ahí. Permítanme decir con cierta pena que hay hijos de Dios que dicen haber recibido a Cristo, pero que viven con un Cristo muerto. Por el estilo de vida, por su forma de enfrentar problemas, por su forma de enfrentar necesidades, actúan de tal manera como si hubieran puesto su fe en un Cristo que fue crucificado, que murió por ellos, pero que quedó en la tumba y que seguramente alguien robó su cuerpo y que se desapareció. ¿Por qué al maligno le molesta que prediquemos a un Cristo resucitado? Porque predicamos a un Cristo vivo, que dice la Sagrada Escritura que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Le molesta al maligno porque predicamos de un Padre celestial poderoso que lo levantó del sepulcro, de la tumba, y lo hizo vencedor. Le molesta al maligno que hablemos de un Cristo resucitado, porque entonces todo lo que contiene la Sagrada Escritura ha recibido el sello de veracidad. Es real que Cristo va a venir para llevarse a su iglesia. Es real que va a haber una gran tribulación. Es real que Cristo va a venir a la gran batalla de Armagedón. Es real el milenio. Y es real el juicio final. Y es real la eternidad en las mansiones celestiales con Cristo, o en el lago de fuego y de azufre con el maligno. La resurrección de Cristo nos habla de un Cristo que vive y que reina para siempre. No vivir en ese estado de victoria siendo hijos de Dios es preocupante. Debe llevarnos a revisar en qué estamos mal. Porque a decir del apóstol Pablo, inspirado de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los saduceos no estaban de acuerdo con la resurrección de nadie, y menos de la de Jesús, llamado el Cristo, y entonces arremeten contra Pedro y contra Juan. Esa es la idea número 1 de este pasaje. Exactamente cuál es el problema. Estar hablando de un Cristo resucitado. Habla de Cristo lo que quieras, dirían los saduceos, y diría el maligno, pero no hables de un Cristo que resucitó, porque venció a la muerte. Recuerden Juan 10:10 siempre: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El maligno está para matar todo lo que tenga vida y llevarnos a estados de desgracia. Permítanme avanzar a la idea número 2. ¿Quiénes son los que se sienten agredidos y ofendidos? Bueno, como suele suceder, tenemos por ahí un refrán que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. El sumo sacerdote y los sacerdotes están molestos porque Cristo está haciendo milagros y lo refieren como el Mesías, lo refieren como el Hijo de Dios, lo refieren como a Dios mismo. Dice el Evangelio de Juan que lo quisieron coronar rey y él tomó camino en medio de la multitud y se marchó y se fue. El sumo sacerdote y los sacerdotes están molestos y aprovechan la coyuntura de los saduceos para entonces intentar golpear la prédica del mensaje de Jesús, intentar golpear la obra de Cristo, que ya había resucitado y que ya había ascendido al reino de los cielos, según leemos en Hechos capítulo 1.
Se hace una mezcolanza, diría yo, de poderes. Está ofendido el sumo sacerdote, están ofendidos los sacerdotes, están ofendidos los saduceos, el jefe de la guardia del templo, los gobernantes, los ancianos, los escribas, están ofendidos, y hasta los parientes del sumo sacerdote están ofendidos. Nada ha cambiado, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Hoy todo el mundo se da por ofendido cuando invocamos al Cristo resucitado, cuando presentamos un crucifijo vacío, sin la típica figura humana del Cristo clavado. Todo el mundo está ofendido cuando invocamos la autoridad de las Sagradas Escrituras. El otro día en la televisión pública entrevistaban a una personalidad de la farándula que tiene problemas de identidad sexual, y le decían que la Biblia al parecer lo condenaba. Y este personaje, esta personalidad, dijo, pues la Biblia no tiene ninguna autoridad, fue escrita por hombres, que es un argumento muy desgastado y muy ignorante. Cada vez que invoquemos al Cristo resucitado, alguien se va a oponer, se va a sentir agredido, se va a sentir ofendido, pero eso no debe preocuparnos. No estamos para hacer la voluntad de los demás. Debemos repetir como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Predico a un Cristo que vive y reina para siempre. Y lamento mucho que toque vidas, fibras, formas de pensar, formas de filosofar de gente que no esté de acuerdo, pero Cristo resucitó, vive y reina para siempre, volverá por los suyos y finalmente pondrá orden a la vida del mundo con el juicio final. Tercera idea. ¿Cuál fue la instrucción de la autoridad? Aquí es donde vamos a contestar la pregunta de qué hacer cuando, como hijos de Dios, recibimos qué tipo de orden de la autoridad. Dice el versículo 17 de Hechos capítulo 4: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, es decir, para callarlos a Pedro y a Juan y a todos los que los siguen, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Cristo. Y añade el 18: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Cristo. De esta tercera idea se desprende que autoridades en su momento puntuales de turno estarán coartando ciertos privilegios del pueblo de Dios en este mundo, en cualquier país del mundo, en cualquier nación, para limitarnos el hecho de no proclamar el evangelio del Cristo crucificado. ¿Cómo callarlos? Aquí las autoridades tenían un problema, porque todo el mundo estaba volcado en el evangelio de Pedro y de Juan. El hombre cojo de nacimiento estaba a un lado de ellos, dicen versículos aquí del capítulo 4, estaba con ellos, eran tres: Pedro, Juan y el hombre del milagro. ¿Cómo refutas que todos conocimos a Pepe, que nació con problemas en sus extremidades inferiores y que diario lo han llevado al templo a pedir limosna? ¿Cómo explicas que hoy estos hombres han venido y le han dado una orden y se ha puesto de pie y ha saltado y ha brincado y está en pie caminando con ellos por las calles? ¿Cómo lo puede refutar? La intención de la autoridad, la instrucción de la autoridad es: cállate, no hables de este evangelio. Vamos a la cuarta idea de este mensaje hoy. ¿Cuál fue la reacción de los cristianos
Esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro y de Juan y de la iglesia, de la primera iglesia cristiana en Jerusalén? ¿Cómo reaccionaron? Hay que romper vidrios, hay que poner pintas en las bardas, hay que quemar automóviles policiales, hay que quemar puertas, hay que golpear personas, hay que mandar a secuestrar a los saduceos. ¿Cómo actuaron los cristianos? Por favor, vean ustedes el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los comentaristas sugieren que Pedro y Juan están muy dueños de sí mismos, mirando cara a cara, de frente, con la vista puesta en los ojos de quienes los amenazan, los amedrentan, y usan un argumento lógico para ellos, porque supuestamente todos los que habían sido ofendidos o agredidos por esta prédica creían en Dios y creían en la soberanía de Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un argumento lógico, racional, para provocar a pensar. Violencia no. Tomen nota de esto, subrayen esto. ¿Quién fue el hombre que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo se llamaba? Pedro. ¿Quién es el que está hablando ahorita a quienes los están amedrentando? ¿Y qué les está diciendo? Pedro. Ya no hay espada, ya no hay violencia, pensándolo como una reacción lógica y normal. Hay verbo, hay palabra, porque dice el mismo libro de los Hechos: el Espíritu Santo os dirá lo que debáis decir. La Sagrada Escritura nos recuerda en el Antiguo Testamento que no es con carros ni con caballos, sino con mi santo y divino Espíritu, ha dicho Jehová. Pedro habla, no ataca, no agrede. Usa un argumento lógico, moral, teológico, espiritual ante hombres que creen en Dios. Y luego añaden: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál fue la reacción de los cristianos? Decir de una manera argumentada, amable, noble, educada, de buen testimonio: no te vamos a obedecer. En esto nos es necesario obedecer en primerísimo lugar a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos callar. Si siguiéramos leyendo del versículo 23 hasta el versículo 29, dice ahí que no fueron a buscar a un abogado. Dice que fueron a la iglesia. Dice el pasaje que se pusieron a orar con la iglesia. Pero también es importante ver por qué oraron. Que puedes orar como Andrés y Juan, que caiga fuego del cielo y consuma a los saduceos y a todos los que se sientan ofendidos por el mensaje del Evangelio de un Cristo resucitado. Esa no fue la oración de Pedro y Juan ni de la iglesia. Vean el verso 29 de Hechos capítulo 4. Esta es su oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No dijeron, Señor, que ya no nos amenacen, Señor, que no nos vayan a hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres de nosotros. Dijeron, Señor, danos más denuedo para hablar tu palabra. ¿Y saben qué? Que lo hicieron. ¿Te das cuenta que tú y yo ahora conocemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo porque aquellos 12 hombres, apóstoles de Jesucristo, extendieron el Evangelio por el mundo entonces conocido, y por la gracia y la misericordia de Dios, el Evangelio nos llegó a ti y a mí, hasta nuestro respectivo país o ciudad? Lo hicieron. Hablaron con denuedo. Mis amados, ¿cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos de algún país, pero como ciudadanos del reino celestial, como genuinos hijos de Dios, como genuinos redimidos por Cristo? Nuestro papel debe ser someternos a las autoridades, como lo vimos en mensajes pasados, toda vez que no nos sea prohibido predicar el Evangelio del Cristo resucitado y todo lo que la Sagrada Escritura encierra al respecto. Que suben los impuestos, los pagamos. Que suben las contribuciones y las infracciones y las pagamos. Que sube el costo de lo que incluye la canasta básica, lo pagamos. Pero que no nos prohíban hablar del Cristo resucitado y todo lo que implica la enseñanza bíblica, porque no obedeceremos, pero no usaremos de violencia. El Espíritu Santo nos dirá cómo hacerlo, de una manera que glorifique el nombre de Dios y que edifique la vida de las personas que aún no han recibido el Evangelio. Quiero terminar haciendo un llamado de atención a cada una de estas 4 ideas. Primera, en cuanto a lo que exactamente fue el problema: predicar a Cristo resucitado. Vive y predica del Cristo resucitado en quien tú has puesto tu fe. Vive tu vida diaria como que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No vivas como si tu Cristo hubiese quedado en la tumba. No solo se predica con los labios, se predica con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser. Tiempos difíciles ya están y más vendrán, pero nosotros hemos creído en un Cristo crucificado. Segunda idea: no te importe quienes se sientan ofendidos, ora por ellos y no dejes de predicar del Cristo crucificado. Idea número 3: ¿cuál es la instrucción de la autoridad? Que no te importe. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya se irán presentando, socialmente hablando, una serie de figuras que irán coartando la autoridad de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Tú mantente y ora por esos personajes que obstruyen el que la palabra de Dios avance. Y en relación a la cuarta idea, ¿cuál fue la reacción de los cristianos? Ten mucho cuidado. El maligno ha creado una forma inteligente para callarnos a los hijos de Dios. Y esta es que nos dé vergüenza, que nos dé pena, que nos dé temor,
que querramos estar bien con todo el mundo para no predicar el Evangelio. Hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú le presentaste el mensaje del Evangelio a una persona, o por lo menos pusiste en sus manos un folleto que le hablara de cómo ser salvo en Cristo Jesús? Y yo diría que si tienes más de una semana de no haberlo hecho, estás en problemas y deberías reflexionar sobre tu andar. No es suficiente creer en Cristo, sino seguirlo y servirlo. Como ciudadanos del reino celestial, amados, los exhorto a evangelizar tu calle, tu colonia, tu ciudad, tu estado, tu departamento, tu país, a cada uno de tus familiares que no conozcan de Cristo. Porque Cristo vive y reina para siempre, y todo lo que narra la Escritura ahora es veraz, es real, y todo lo que contienen las profecías del porvenir va a ocurrir. Oremos. Amado Padre, permítenos vivir cada mañana con el gozo de tener al Cristo resucitado con nosotros. Y concede que nada ni nadie nos calle para hablar de Él y para dar testimonio de Él. Y te rogamos que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados, Cristo vive y reina para siempre. Aleluya.